Aun cuando en su contra estén sus amigos cercanos, sus posiciones sociales, sus reputaciones y muchos más, ambos lucharán por mantener su secreto y estar juntos. Pero ¿por cuánto tiempo esto logrará ser así? ¿Qué siento cada que me llamas por mi nombre? Que hasta mi nombre se escucha especial, Issei X Sona. Descargo de responsabilidad. Sigo pensando que las mejores tetas del anime las tiene Akeno y Mejima y que el café americano es ambrosia. Con esto me limpio las manos. He estado esperando por este momento. Capítulo 1, Nuestro secreto. En serio, este ha sido un período escolar bastante loco. Bufaba uno de los pocos hombres afortunados que había logrado llegar a una academia que recientemente había pasado a ser un lugar de educación femenina a una mixta. Eran contados los hombres que habían sido recibidos. Era difícil creer que las políticas de la escuela se hubiesen torcido de tal manera en su momento, pero de eso ya habían sido 6 meses. Solo el tiempo daría la razón sobre si el cambio de las políticas de admisión habían sido las correctas. ¿Tú qué hablas, bastardo? ¿Sí? Tú, quien tiene el privilegio de andar junto a las dos grandes Oneesamas del lugar, te pretendes hacer el filosófico. No nos jodas. Quizás, solo quizás, no había sido el cambio de políticas más correcto, o al menos lo pudo haber sido de estudiar un poco mejor el perfil de los estudiantes varones que se habían presentado a registrarse, puesto que muchos de esos hombres solo tenían un objetivo al entrar a ese lugar. Entrar al paraíso perdido, que era ese lugar donde las mujeres más bellas llevaban su día a día. En efecto, ese lugar era conocido por la belleza resplandeciente de las chicas que desempeñaban su vida escolar ahí. No solo eso, el hecho de que solo unos cuantos hombres hubiesen podido entrar era como decir que ellos beberían de la ambrosía de los dioses, que eran benditos entre muchos. Un concepto algo divertido para un lugar que estaba dirigido por demonios. No solo eso, también siempre te está siguiendo la linda Asia-san. Gritaba el calvo orejón con ojeras y lágrimas en sus ojos ante tales injusticias. También está Shinobi-san e Irina-san, tu bastardo hijo de puta. Quien secundaba era un tipo de cabello negro y gafas grandes y resplandecientes. De nuevo, entre ambos se tiraban a tratar de golpear al afortunado sujeto de turno. Yodo Issei, pudiese que él se llevase la corona como el rey pervertido de la academia, el máximo jerarca entre los 3 pervertidos. Sin embargo, su reputación en ese lugar había cambiado desde hacía varios meses, más precisamente cuando fue asesinado por su novia y convertido en un demonio del clan Gremori, un evento radical que le mostró al castaño el mundo tras el paraíso de chicas hermosas que él consideraba perfecto. Obviamente esto era ajeno a los ojos del resto de los estudiantes, a excepción de algunos cuantos involucrados en el lugar, demonios de otros clanes o simplemente humanos dotados de algunos recursos o que tenían cabida en el mundo sobrenatural. En efecto, él había pasado de ser el degenerado pervertido, voyeur obsesionado con las tetas, para pasar a ser el perverso violador de las grandes bellezas del lugar, aquel que había logrado sodomizar y unir en un perverso harem a las más deseadas mujeres del lugar. Esa era una de las tantas razones por las cuales el cuerpo de estudiantes ya había armado una serie de campañas para lograr la expulsión del castaño, si no es que al menos su ejecución pública en medio del patio de atletismo. Nadie sabía que él era el Sekir Yutei, miembro estrella de Clan Gremori y presumiblemente a los ojos de la infancia del inframundo, un jodido superhéroe, así que con todo el pesar del mundo, el consejo estudiantil tenía que rechazar esas proposiciones y tratar de frenar tanto como fuese posible los intentos de homicidio en contra del pelicastaño. Ya cállense, bastardos. Gritaba el miembro estrella del lugar con una vena punzante en su frente. Me importa un comino si creen que eso es así o no. Era cierto, él no estaba precisamente muy agradecido de su reputación ante la vista humana de ese lugar, pero él lo entendía. No era fácil explicar cómo un gusano como él había logrado acercarse a tantas mujeres y no salir humillado en el intento. Aún así, seguía siendo bastante fastidioso. Era cierto, él era un degenerado con la firma más alta en el tema, pero él había logrado cambiar bastante desde el momento en que ingresó a su segundo año hasta ahora. Las duras pero memorables experiencias a lo largo de su vida como demonio le habían hecho comprender las cosas de otra manera. Él realmente ya no sentía ganas de estar espiando a cada 2 por 3. Además, perdedores, si estamos acá reunidos hoy, es porque tengo algo especial para observar. Pero, por el bien de su fachada, él tenía que seguir pretendiendo ser el mismo pervertido sin remedio. Ante esa propuesta, ambos perdedores extras se agolpaban entre sí mirando a su ídolo. Algo especial. El castaño cerraba sus ojos posando su mano en su mentón, tratando de lucir tan intelectual y genial al mismo tiempo, logrando así la admiración de los 2 perdedores ante él. Así es, verán, sé que desde siempre hemos estado espiando al grupo de Kendo desde el agujero en el closet, pero ¿qué me dirían si encontré la forma de espiarlas desde la ducha?
Los corazones de los dos perdedores se detuvieron ahí mismo. Imposible. ¿El verdadero paraíso? El castaño ahora abría sus ojos de golpe, mirando con fuerte convicción a sus amigos. Así es, he encontrado una manera de espiar a través de las duchas a las chicas de Kendo, es algo complicado, pero les prometo, que nosotros veremos opais y traseros en todo su esplendor. Ambos asentían y aplaudían como focas con retraso mental, ese era uno de los momentos que estaban esperando. ¿Esto será igual que la tarde del ocaso?, preguntaba Matsuda con genuino interés. Sí, hemos de reconocer, que lo de esa ocasión fue demasiado épico Issei-sensei. El castaño palidecía levemente al recordar el evento que lo convirtió a él en el mentor de aquellos idiotas, un día de ensueño para el par de perdedores, pero uno de los días más duros por los cuales tuvo que pasar el castaño. Algo así, esta vez, no habrán contratiempos ni fallas como en esa ocasión, Issei se señalaba con el dedo a sí mismo desafiante y triunfal, esta vez, todo irá a la perfección. En efecto, en la escuela uno de los momentos más deplorados de todos los tiempos había sido la conocida tarde del ocaso, un día oscuro para el cuerpo estudiantil, más precisamente para el consejo estudiantil. Perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Bien, haremos lo siguiente. Issei explicaba el plan con extremo detalle, cada paso que daría cada uno, a qué hora moverse, la maestría de tal ejecución era aclamada por sus dos compañeros, tanto, que no notaban que todo estaba perfectamente cuadrado, incluso parecía que algunas cosas pasarían a propósito, pero no tenían tiempo para pensar en eso por estar tratando de contener la brutal erección ante el premio prometido. Por su parte Issei, en contraparte con la sonrisa triunfante en su rostro, en lo más profundo de su mente solo podía soltar un suspiro cansado, eso definitivamente saldría mal, estaba planeado para que fuese así, Buchou, Akeno-san, Asia y el resto definitivamente le darían la reprimenda de su vida, así como la gente del consejo estudiantil. Pero eso no importaba, era la única forma de tener el momento de intimidad que estaba esperando tener con su chica. Más allá, en un edificio aparte, en ese momento Tsubaki Shinra suspiraba de nuevo, el trabajo habitual no le molestaba, preparación de actas, revisión de presupuestos, cosas así eran cosas que eventualmente ayudaban al mejoramiento de la escuela, deber por el que ellos velaban, realmente ella podía decir que más allá de las cosas que tenía que hacer como reina del clan Citri, el trabajo como la vice del consejo estudiante la llenaba, le hacía sentir bien. Sin embargo, parte de ese papel, se veía en detrimento con la labor actual, revisar y confirmar las quejas que habían contra el trío pervertido, al parecer, de nuevo las quejas eran masivas, muchas abogaban por la expulsión de los tres perdedores. Obviamente el que uno de ellos fuese el demonio más fuerte de toda la escuela y asimismo la mano derecha de Rias Gremory hacía que esas peticiones fuesen descartadas, para evitar sospechas, tocaba mantener a los tres perdedores en el lugar. Aún así, para ella era extraño, Tsubaki realmente no conocía mucho sobre el sexo masculino, pero ella podía suponer a primera instancia, que Yodo Issei al vivir en una casa con mujeres de extremado atractivo físico las cuales no acostumbraban a andar muy tapadas que digamos, deberían menguar levemente su deseo de ver cuerpos femeninos desnudos, según le contaba su rey, Rias Gremory tenía la costumbre de dormir desnuda al igual que la reina Akeno y Mejima, probablemente Asia Argento también hubiese tomado esa costumbre y según los últimos chismes, las tres dormían en la cama del castaño. ¿Acaso eso no era suficiente para bajarle a las ganas de espiar a las demás chicas? En fin, cuestiones personales no eran un tema que ella debiese tocar, por ahora, suposiciones y demás descansarían en lo profundo de su mente, aún así, tocaba informar, y ella sabía que ese era un tema delicado. Aicho, decía esta con tanta seriedad como podía pese a que le incomodaba molestar a su líder con ese tema, debo informar que ¿Yodo está causando de nuevo problemas? Preguntaba esta hoscamente sin quitar su mirada del documento que estaba arreglando de momento. Sí, en efecto, otra más para anotar al trío pervertido, murmuró resignada la peli negra. Slap. El golpe de las palmas de las manos de Sona Citri caían pesadamente contra el escritorio, haciendo que Tsubaki se recogiese levemente. Por eso, en efecto, se podía observar de aquellos ojos violetas el evidente enojo que le causaba esa noticia, no, más bien que ese trío de degenerados pudiesen seguir a sus anchas ultrajando la feminidad del lugar. En efecto, la razón por la que era tan renuente a darle noticias sobre el trío pervertido a la líder del clan Citri, era por el hecho de que ella ya no podía aguantar más a los mencionados, antes de que Issei se volviese demonio, ella ya estaba firmando las actas de salida de ellos con extrema alegría, el saber que Rias lo había convertido a su realeza fue como un baldado de agua fría.
La cosa sería menos drástica si Rías le tuviese bajo control, pero parecía que el ser tan blanda a la hora de tratar con sus sirvientes hacía que el castaño hiciese lo que quisiera. Si ella hubiese sido más firme con sus castigos, quizás no hubiese ocurrido la tarde del ocaso momento donde realmente el consejo estudiantil se había visto bastante vulnerado, razón por la cual ahora todas las miembros femeninas del consejo estudiantil debían utilizar legging negro debajo de su falda. Y no se le podía decir nada puesto que él ahora era un jodido héroe en el inframundo, mostrándole esa imagen a los niños de que ser pervertido estaba bien. Más pensamientos como esos rondaban en la mente de la reina Citri, suspirando, ella entendía que su líder realmente odiaba a esos tres sujetos pero que pese a eso, no podía hacer nada para sacarlos de la escuela. Solo pásame las quejas, yo las firmo. Sin más que decir, Tsubaki le pasaba la enorme pila de papeles a su líder, esta de la frustración los tomaba siquiera sin leerlos, simplemente firmando el aceptado, 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 pensando con sumo detenimiento qué excusa se inventaría ahora para poner en el memorando que se pondría en el tabloide de información, explicando que a esos tres, nadie los podía tocar. Durante unos segundos Tsubaki pensó que sería lindo poder lavarles el cerebro a Matsuda y Motoama para que pareciesen zombies en vida, harían mucho menos daño, pero Sona con todo su profesionalismo y madurez, decía que era deber de ellas velar por los humanos, no manipularlos. Ella realmente admiraba el temple de su líder, si bien ella tenía el poder para borrar a ambos sujetos y hacer que su existencia desapareciese de la mente de las demás estudiantes, mantenía ese perfil tan ejemplar y recto de que las reglas eran las reglas y tenían que ser respetadas por sobre todas las cosas. Mientras tanto Sona Citri firmaba y firmaba con un intenso deseo de rascarse la cabeza, levantarse, apuntar a esa pila de papeles e incinerarla o en defecto con su magia particular, hacer que esas formas terminasen flotando en el océano Índico. La situación se estaba haciendo insostenible, tarde o temprano se tendrían que tomar medidas drásticas contra Issei y sus amigos si seguían espiando y robando ropa interior. Soltó un suspiro cansado por lo bajo, imperceptible para su mano derecha. Pensar que ella dependía de tales artimañas, y que en unos cuantos minutos vendría una de las más drásticas como la deplorable tarde del ocaso. Pero no había otra manera, no para ella, y él lo entendía. Tras unos cuantos minutos moviéndose a rastras, saltándose unas clases en específicos, ahora los tres pervertidos se encontraban arrastrándose bajo una pared de madera que estaba venciéndose en la parte posterior de las graderías del dojo de Kendo. Debajo de estas, era un elemento hueco con nada más la estructura que mantenía firme la madera para que las aprendices se sentaran a observar los combates. El lugar perfecto para empezar la incursión. Vaya, nunca antes había notado esa apertura, murmuraba Matsuda mirando con cierto detalle el pedazo de madera podrido que había sido suficiente para que ambos entrasen. Sí, es extraño, murmuraba el calvo mirando con interés el trozo de madera, se ve como si hubiese sido mojado durante bastante tiempo. Issei palidecía, era obvio que ellos no descubrirían la verdad, pero entre menos sospechasen, sería mejor. ¿No creen que pueden observar la condición del tablón en otra condición? Susurraba él por lo bajo, si lo han olvidado, estamos en terreno apache, es aquí si sabremos si somos dignos de la ambrosía, o si simplemente nos arrastraremos por el piso. Ambos pervertidos asentían, la primera parte de la tarea estaba hecha, o sea ya estaban en el templo, ahora, tocaba esperar a llegar al altar, las duchas del club, entonces, ahí fue cuando recordaron cómo iba la siguiente parte del plan. Bien, señores, ya saben, debemos esperar a que este enfrentamiento termine, tras eso, todas las chicas deben ir al cuarto de las duchas, los dos pervertidos asentían, ahí es cuando podremos dirigirnos a los closets que están al fondo, al lado del almacén. Tanto el calvo como el cuatro ojos aún no podían terminar de creer toda la información que había obtenido Issei, el agujero por donde espiaban los vestidores, lo habían encontrado por pura casualidad en el pasado, ¿cómo era que él reconocía perfectamente el lugar ahora? No importaba realmente, lo que importaba, es que ahora verían las enormes opais de Murayama y el trasero de Katase en vivo y en directo, sin ropa, tal como Dios las trajo al mundo, se conformaban con pensar, que el maestro que logró la mejor meta pervertida de la escuela tenía mucho más para mostrar. Los golpes de los shinais cesaban en ese momento, haciendo que las kowais del lugar aplaudiesen en señal de conclusión del entrenamiento. Había sido una jornada dura de trabajo, y muchas realmente querían un refrescante baño para despegarse de la sensación de sudor. Los corazones de los tres pervertidos latían furiosamente, la cosa estaba yendo bastante bien hasta ahora.
Tras unas cuantas órdenes de las capitanas, todas las chicas iban entrando a los vestidores, tras los cuales se encontraban las duchas. Al cerrarse la puerta de los vestidores, los tres aprovecharon para salir del lugar corriendo a paso ninja hacia la entrada del almacén, donde se encontraban unos casilleros especiales, grandes, para guardar colchonetas de protección y demás. Paf. Tan pronto llegaban los tres, se encerraban de golpe al closet, habían cruzado medio dojo de manera infragante hasta llegar a ese lugar. Ese recorrido pudo ser el terreno perfecto para ser descubiertos y ejecutados, pero ahora, estaban a salvo, y como si fuera canto de sirena, se podía escuchar cómo se prendían las duchas al otro lado del muro. Dios, estamos tan cerca. Exclamaba susurrante Matsuda, sintiendo la sangre escurrir de su nariz. El terreno de los dioses, tanto sacrificio finalmente valió la pena, secundaba Motoama llorando a moco tendido, se podía escuchar las charlas entre ellas junto al agua cayendo por sus cuerpos, sin embargo, aún no podían ver nada. SHHH. Silenciaba Issei, a falta de iluminación, palpaba delicadamente el interior del locker, sintiendo una protuberancia, supo que había encontrado la pista que estaba buscando, haciendo leve fuerza en desprendió el pedazo de lámina, justo, para que por ahí entrase el aroma del agua enjabonada, tras el pedazo de muro semiperforado que había quedado. Exaltados, los dos pervertidos principales se empujaban entre ellos mirando furiosamente excitados a través del agujero donde se podía vislumbrar cada detalle de cada cuerpo en primera fila, sin nada de ropa que las tapase. En efecto, era el premio máximo, mirar a las chicas ducharse, desnudas, despreocupadas, indefensas, quizás la única oportunidad en su vida de ver al género femenino en todo su esplendor. Issei por su parte lo dejaba ser, ya que estaba a oscuras y ellos prácticamente estaban en otro mundo, se limitó a soltar un suspiro, pasando su mano por su cabeza. Abrir esas aperturas había sido un trabajo bastante difícil, ahora solo quedaba esperar a que ellas se terminasen de duchar. Tras unos cuantos segundos, las llaves comenzaban a apagarse, las primeras chicas ya se comenzaban a tapar de nuevo con sus toallas, quizás, ahora sí, el ruido que se generase del locker sería suficiente para ser atrapados. Issei, aprovechando la distracción de sus compañeros, golpeaba con fuerza el locker. ¡Maldición! Gritó el castaño bastante fuerte, alertando a sus compañeros a quienes casi se les sale el corazón por la boca. Issei, ¿qué estás haciendo? Preguntaba Matsuda asustado, viendo cómo el ruido había alertado a las chicas al otro lado del muro. Mi pierna, me cayó una pesa encima en mi pierna, decía sobándose la rodilla. ¿Habían pesas en este lugar? Preguntaba el otro asustado. En efecto, rápidamente todas las miradas se dirigieron al hoyo en la pared. Chicas, hay alguien espiándonos mientras nos duchamos. Se había desatado el pandemonio, quizás decir eso era poco, para el trío pervertido ahora solo había una delgada línea de tiempo entre la vida y la muerte, rápidamente en igualdad a otras ocasiones en el pasado, el calvo y el cuatro ojos salían disparados como alma, que era perseguida por el diablo, dejando al herido de guerra en el lugar. Ya era costumbre dejar a Issei a que se llevase el peso de la culpa de la lujuria virginal de ese par. En efecto, el castaño no podía correr en ese momento, o si no, todo el esfuerzo se iría al traste. Cielos, pensar que llamé a ese par de indeseables un tiempo mis mejores amigos. Parecía otra vida cuando él realmente disfrutaba de la compañía de ambos, pero tras tantas traiciones de ambos cada que eran descubiertos y con la cercanía que él tenía con la gente de su clan, el dúo pervertido pasó a ser mejor percibido por él como un medio para un fin. Sí, era lo mejor, solo eso hacía que siguiesen siendo de importancia para él, las herramientas por excelencia para mantener su más oscuro secreto por así decirle. El portazo de la puerta del almacén sonaba, en efecto, era hora de la ejecución. Vamos, espero que el que recién salgan del baño haga que solo me tomen entre varias para llevarme ante Kaicho y los demás, murmuraba el castaño dejándose caer de espalda al locker. Para su desgracia, si bien las chicas estaban tapadas con sus toallas, también tenían Shina y Shibakun en sus manos. ¿Con qué eras tú, Yodo? Exclamaba la capitana de cabello castaño mirando con desprecio al mencionado. Bastardo hijo de puta. Hoy sí te pasaste de la raya. Su compañera no escatimaba en intenciones asesinas. Sí, era como lo decía Katase, una cosa era espiarlas cuando se estaban cambiando, pero en ese momento, habían sido vistas en toda su intimidad, esa era la máxima ofensa para cualquier persona. Esto me va a doler, murmuró él por lo bajo, preparándose para la mayor golpiza de su vida a manos del cuerpo humano del lugar. Sigo creyendo que esta clase de situaciones no valen la pena.
murmuraba el dragón rojo. Él sabía que el daño que causaban esas niñas no sería suficiente para afectar a Issei a esas alturas de su vida y de su poder, pero no dejaba de ser molesto. En la cara no. Stop. El día parecía transcurrir en extrema normalidad. Era cierto que recientemente se había terminado de arreglar los problemas que tenían relación con el degenerado trío pervertido del lugar, por lo cual, ahora solo era seguir revisando presupuestos. Con suerte, el fondo estudiantil tendría una parte extra para el arreglo de ciertos equipos que estaban dañados, como aires acondicionados y demás. El verano estaba cerca y sería bastante agradable no estar cocinándose al baño María en las tardes. Esos eran los pensamientos que rondaban la mente de la presidenta del consejo estudiantil, meditabunda, cruzada de piernas apoyada sobre su escritorio, recostando cansada su mentón contra su muñeca, mirando con desinterés con todos los informes revisados y demás. Ya era cuestión de pasarle eso al director y su trabajo terminaba ahí. Pensar que alguna vez sus preocupaciones terminaban cuando estos papeles dejaban su despacho. La vida realmente era una ruleta bastante desastrosa. A esas horas el club de Kendo debería haber terminado sus actividades. Faltarían pocos minutos para que el nuevo desastre llegase a su salón. Los pasos corriendo que se escuchaban a lo lejos auguraban que en efecto todo estaba marchando al pie de la letra. Kaicho. De un portazo, Momo abría la puerta con real enojo en su mirada. Yodo Issei fue descubierto espiando a las chicas del club de Kendo mientras se duchaban. La líder del consejo estudiantil se levantaba de su asiento, acomodándose sus lentes. ¿Dónde se encuentra Yodo en este momento? Lo tienen amarrado y golpeado en el patio del dojo, respondía la peli blanca enojada. Kaicho, sé que la violencia no está permitida, pero esto que ha hecho ese sujeto ya es demasiado ruin. Quisiera que la sanción disciplinaria contra él sea contundente. Sí, en efecto, yo también lo creo, respondía la ojivioleta manteniendo su perfil profesional. Vamos a donde está él, avisa a Rías que su peón ahora sí se pasó de la raya. Entendido. Tras desaparecer la chica de cabello blanco, Sona Citri se mantenía firme, con un gesto como pocas veces podía vérsele. Este solo podía denotar enojo y fastidio. Sin embargo, al verse totalmente sola, se limitó a posar su mano en su frente. Realmente esto ya la estaba cansando. Rayos, no es justo. Murmuraba por lo bajo. Era cierto, no era justo lo que estaba pasando en ese momento, que ese degenerado estuviese haciendo tales estupideces, no era justo en ningún sentido, pero no podía dejarse caer, todo tenía que seguir tal como se había acordado. En esta ocasión, las reglas estaban al favor de ambos. Respirando hondamente, ella recuperaba su temple. Tenía que ir a confrontar a su mejor amiga, al séquito de esta, prepararlas para que castigasen a Yodo Issei en forma, y como ella sabía que su amiga no haría nada destacable, ella misma se encargaría de hacerlo. Era el momento que ambos estaban esperando, algo que ambos habían preparado con sumo cuidado. Tras unos minutos, se podía decir que empezaba el juicio público. Al menos algo de piedad se tendría con el acusado. ¿Por qué no nos dejan entrar a ver cómo muelen a ese miserable? Gritaba Murayama molesta, confrontando a la gente del consejo estudiantil. Lo siento, Kaicho y los demás representantes del cuerpo estudiantil se encargarán de aplicar las medidas correspondientes contra Yodo. De eso nada. La chica de cabello rosa daba un paso violento, creyendo que con eso podía intimidar a los miembros que hacían de guardia en el mismo dojo de ellas. Nosotras fuimos las directas afectadas. Ustedes golpearon frenéticamente a ese sujeto hasta dejarlo medio muerto, comenzaba Sagi, quien también estaba haciendo guardia a las afueras del dojo. Por la gravedad de la ofensa contra ustedes, no se les aplicará ninguna sanción disciplinaria por el uso agravado de la violencia, pero, solo eso, el resto queda en nuestras manos. Pero... Lo siento, no hay nada más que decir, cortaba el rubio, haciendo que ambas chicas lo mirasen con recelo para luego retirarse. Tras eso el portador de Witra desviaba su mirada al bosque, levemente aburrido. Ahora sí te pasaste de la raya, Yodo, murmuró este por lo bajo, de manera imperceptible para sus amigas. Ya dentro del dojo, el ambiente era pesado. Issei, estando atado de manos por parte de sus captoras, se encontraba amarrado a una columna, con algunos leves hematomas debido a la fuerza con la que lo habían golpeado. De seguir siendo humano quizás no hubiese visto otro amanecer de nuevo. Poco o nada le importaba eso a él.
Él sabía que iban a llamar a su ama y probablemente a Akeno también, lo que no esperaba es que lo desfilaran frente a todos sus compañeros de clan, viéndolo en esa posición tan penosa, la mirada inquisidora en algunos de ellos realmente se podía sentir sin ningún disimulo. Joder, prometiste que solo Buchou y Akeno-san vendrían a verme así. Pensaba el castaño por lo bajo, frente a él, la presidenta del consejo estudiantil y su mano derecha no escatimaban recelo en su mirada, no era para menos. Ahora si te pasaste de la raya Yodo Issei, comenzaba Tsubaki revisando una serie de informes que tenía en un folder, hasta ahora, solo había sido espiar a las chicas en su vestidor, pero esto de espiarlas en la ducha, metiéndote a rastras en el dojo, aplica para una sanción severa. Issei, tengo que decir que esta vez estoy realmente decepcionada, esta vez quien hablaba era la misma Rías, la ídolo y líder del castaño, cruzada de brazos, destacando su gusto de manera ridícula para la situación. ¿Usaste tus poderes para arrastrarte hasta el almacén? Para nada, contestaba el acusado con nerviosismo en su voz, el trozo de madera podrida y demás los noté cuando espiaba en el pasado. Issei-san, ¿por qué haces cosas así estando nosotras en casa? Vamos, ¿por qué tenían que traer a Asia? Su mirada decepcionada duele más que las lanzas de luz, rayos. No es mi culpa, soy un hombre de líbido caliente que no puede dejar pasar una buena oportunidad cuando se le aparece. Eso dices, y no nos has puesto un solo dedo encima a ninguna de nosotras. Por primera vez en toda su vida alguien escuchaba a Zenobia expresarse con esa clase de palabras, no era para menos, si bien las miembros femeninas del club de ocultismo eran bastante rezagadas con el tema respecto a concretar el amor, no era difícil deducir que ese era el pensamiento colectivo, teniendo mujeres que mataban por él y se ponía a hacer tales bajezas ya en ese punto tan ridículas. Esto ya se está saliendo de control. Rías, quien tomaba la palabra cortando el ambiente era la presi del consejo estudiantil, como entenderás, la reincidencia en esta clase de violaciones al reglamento estudiantil ya hubiesen hecho que pudiésemos echar a Yodo a patadas de esta escuela. Lo sé, comenzaba Rías apenada, avergonzada por el comportamiento de su mejor ficha, pensé que estaba haciendo un buen trabajo entrenándolo, pero por más que trato, es imposible curar su perversión. Bueno, eso no es tan cierto, Buchou. Si se trata de curarlo o no, no es un asunto mío, pero simplemente ya no puedo permitir que este degenerado enfermo parásito sexual siga haciendo de las suyas en este lugar. El veneno en las palabras de la líder de Citri era evidente, tanto que los miembros más relajados del séquito de Rías sentían la presión de sus palabras. Oí, ¿eso no es un tanto fuerte, Kaicho? Si bien las palabras nerviosas de Issei podían carcomerle los nervios a cualquiera en ese momento, nadie esperó que la peli negra lo tomase del cuello de su camisa, llevándolo a que la viera a los ojos. Lo que percibió el castaño a golpe de rostro, fue una mirada llena de desprecio, repugnancia, la inclemente mirada de odio de la líder del consejo estudiantil. Era gracioso pensar que incluso el maquillaje en sus ojos resaltaba tal expresión. Mira, gusano, me tienes totalmente harta de todas tus estupideces infantiles. Espiar chicas en el baño. ¿Crees que sigues siendo un niño pequeño? Ya madura, Yodo basura infeliz, la única razón por la que sigues estudiando en este lugar, es porque eres una de las piezas más importantes. Te rías así como un elemento importante de poder armado del inframundo. Ahora ella con más agresividad alzaba el cuello de la camisa de este, apretando sus puños fuertemente mientras lo miraba directamente a los ojos, tan cerca que el vapor de su aliento golpeaba furiosamente la nariz del indefenso dragón. Pero eso no quiere decir que te dejaré humillar a las mujeres de este lugar simplemente porque Rías y las demás no te enseñaron a respetar a una mujer. No dejaré que vuelvas a hacer una estupidez como la de hace tiempo. Créeme que esta vez tendrás la reprimenda que te mereces, incluso si tengo que aplicarla yo misma. Todos los presentes estaban impactados ante tales palabras, incluso Tsubaki no creía lo que acababa de ver. Ella sabía que la paciencia de su líder estaba a punto de terminar, pero al parecer, en realidad esta había terminado hacía tiempo. Lo siento, Sona, pero eso último no lo puedo condonar. Exclamaba Rías molesta ante el último comentario. Es cierto, Issei ha tenido una conducta bastante reprochable, pero es mi sirviente, es mi obligación reprenderlo adecuadamente. Lo siento, Rías, pero primero que todo, soy la presidenta del consejo estudiantil, e Issei ha roto una regla de la escuela, por lo que esto queda directamente bajo mi autoridad. Tú solo eres la líder del club de ocultismo, actividad extracurricular a la que él pertenece. En la escuela hasta ahí se limita tu autoridad. Le pedí a Momo que te avisara, porque tendré al señor aquí presente haciendo una serie de trabajos especiales como castigo por eso. No lo verás en la casa por un tiempo. Rías obviamente se sentía ofendida ante tales palabras.
¿Desde cuando tu autoridad se extiende más allá del horario estudiantil siendo así, presidenta del consejo estudiantil? La peli negra sacaba un documento del inframundo de su folder. Desde el momento en el que se estableció que Issei estaba fuera de control con su estúpida perversión, tengo una carta de permisión firmada por mi hermana y por tu hermano que me dan la potestad de tomar las decisiones que crea necesarias. Asustada por eso, Rias arrancaba esa carta violentamente de las manos de Sona, leyéndola incrédula, casi sin poder creerlo, pero en efecto, parecía ser así. Imposible. ¿Por qué Oni-sama firmaría algo así? Porque incluso para él, quedó demostrado que tú no eres lo suficientemente madura como para tratar de corregir a un sirviente fuera de control, me tomaré la libertad de aplicar el castigo que mejor me parezca, eso es todo, retírate. Pero. Rias trataba de refutar, incómoda ante esa falta de autoridad de ella. Ya dije lo que tenía que decir, retírate ahora. Interrumpía esta sin siquiera voltear a observar, tomando el folder con el expediente de Issei, pasándoselo a Tsubaki. La expresión de descontento y de desconcierto de Rias quedaría grabada en la mente del castaño para siempre. Esta es una ofensa que no pasaré por alto, Sona. La peli negra se giraba para mirar con enojo a su amiga de toda la vida. Me parece divertido, yo no he pasado por alto lo que ocurrió la tarde del ocaso. Por más que quería, Rias no pudo replicar ese argumento, en efecto, las modificaciones del uniforme femenino del consejo estudiantil parecieron ser unas medidas muy mínimas para lo ocurrido en esa ocasión. Retirémonos, fue lo último que dijo Rias a sus súbditos en ese dojo, siendo la primera en salir, mientras que el resto le dedicaba una mirada triste a su pervertido héroe, nadie lo quería dejar ahí, pero en efecto Sona Citri tenía la razón con todo. Cuando finalmente se habían ido, aprovechando el momento de distracción de ambas miembros del consejo, el castaño no pudo evitar mirar con reproche al piso, el que estuviese todo el clan ahí estaba fuera del plan, no quería que lo viesen de esa manera tan indeseable para cualquiera, sus pensamientos pudieron haberse seguido hundiendo en esa espiral, de no ser que el movimiento de su cuello le hizo percibir que había algo debajo del cuello de su camisa. Tsubaki, desátalo, iré a avisarle al conserje que él tendrá una semana libre de trabajo. Tanto Issei como Tsubaki parpadearon varias veces, sin tener oportunidad de preguntar nada ya que la misma Citri había salido del dojo casi sin avisar. Rápidamente la peli negra se recuperaba, mirando con desdén al castaño, dirigiéndose a la columna donde estaba atado, cortando el trapo liberándolo, al hacer eso el castaño caía al piso, al parecer sus piernas se habían recibido un buen castigo al final. Gracias, Tsubaki. Agradecería que no me volvieses a dirigir una sola palabra en tu vida, Yodo Issei. El ambiente del lugar se hacía pesado, mucho más que antes, era oficial, ahora él sí era en definitiva el peor enemigo de todas las mujeres de la escuela, la vice del consejo estudiantil miraba con desprecio al sujeto que estaba de rodillas de espalda a ella dando una verdadera impresión de arrepentimiento y de resignación. Mientras tanto el castaño en efecto se sentía mal, pero había podido sacar el objeto que estaba dentro del cuello de su camisa mientras se levantaba del suelo, aprovechando que estaba de espaldas a su única vigilante, le dio un rápido vistazo a lo que parecía ser un trozo de papel, el mensaje de este fue suficiente para que la mirada de él se relajase, al parecer, incluso a ella se le podían salir algunas cosas de las manos, no imaginaba cómo debía estarse sintiendo en ese momento, entendía el que hubiese salido corriendo de ese lugar tan pronto pudo hacerlo, un trozo de papel que contenía únicamente dos palabras. Lo siento. No tienes que disculparte, respóndele en un susurro a nadie en específico, cerrando sus ojos con confianza, levantándose erigiéndose firme, respirando hondamente se recostaba contra la columna en la que hacía no menos de 20 segundos estaba atado, cruzado de brazos, esperando a que llegase el castigo en forma. Tsubaki había sido muy clara en que no le dirigiese la palabra y él entendía la razón, era mejor mantenerse en silencio. Tras caer más la tarde, a punto de ocaso muerto, el castaño se encontraba de pie, en medio del salón del consejo estudiantil donde cada miembro del comité lo rodeaba en su mesa como si estuviese en un juicio. ¿Esto no es un poco exagerado? Preguntaba Issei alzando sus muñecas, unos cordeles de plástico encantados lo sujetaban a manera de esposas, no es como si me fuese a escapar o a atacar a nadie en este lugar. Contigo bestia cualquier precaución es poca, respondía Yura de manera cortante. Oh, eso duele y duele mucho, contestaba el castaño parado frente al escritorio de la líder Citri. Yodo Issei, en lo que va de corrido en tu año escolar, has espiado a las chicas en los vestidores no menos de 200 veces.
exclamaba la Citri tosiendo levemente para continuar. Asimismo se han encontrado en tu casillero cerca de 300 prendas íntimas de mujer, esto, ignorando las que son de rías y demás. También se han revisado tus libros de texto y apuntes y todas las páginas tienen dibujos sugerentes y no es que páginas de revistas porno pegadas en ellas. Tras eso ella tomaba un celular de su mesa. Tu celular está lleno de vídeos e imágenes obscenas que... Oye, pero es mi celular. Eso está permitido. Digo, son mis cosas personales. Cualquier contenido pornográfico está prohibido en esta escuela, sin importar si este está guardado en tus objetos personales. Si es así, lo mínimo sería que lo mantuvieses guardado mientras que estuvieses acá, pero pones esos vídeos a todo volumen en clases. Una gota de sudor caía por la cabeza de todos, eso ya era descaro. Bueno, ahí tienen un buen punto. La peli negra bufaba un suspiro, cerrando el expediente académico del enjuiciado. Podíamos hacer una lista más larga y detallada de las estupideces que haces que rompen con el reglamento, pero eso sería ir por lo redundante. Claramente estas penas irían para expulsión, si no es que para una sanción disciplinaria que te acarrearía una mancha negra en tu currículum vitae que te perseguiría hasta el ancianato. Tras eso la peli negra resignada reclinaba su cabeza entre sus manos. Cosas así serían lo que te pasaría de seguir siendo humano, pero ahora mismo eres un elemento clave de las fuerzas del inframundo, eres los 8 peones de Rías Gremory y asimismo eres una figura que ha presentado un gran servicio a los clanes de esta escuela. Eso no me podría importar menos. Realmente tengo ganas de sacarte a patadas de acá, pero tus logros no me lo permiten, por lo que pensé que lo mejor sería darte un pequeño escarmiento. Ahora ella sacaba un documento de otra carpeta. Con la autoridad que me fue concedida por los Daimos Lucifer y Leviatán, puedo propinarte un castigo más certero, justo el que alguien como tú se merece, al menos desde la parte que no incurre a un castigo físico en forma. La peli negra se acomodaba sus gafas mirando prepotente al condenado. Yodo Issei, durante 3 meses se te obligará a presentar servicio social al colegio como ayudante de cada club de la escuela, eso por las mañanas. Por las tardes te encargarás de las labores de limpieza del lugar y no te podrás retirar ni irte a dormir hasta que no termines. Rápidamente Issei se ponía pálido ante eso. Oí, ¿toda la escuela? Eso es imposible. Exclamaba este asustado, eso era irreal. No te preocupes, para un humano normal quizás sí sería imposible, pero tú como demonio que eres no debes tener problema para esto. El incumplimiento de esto acarreará que incluso alguien como tú pierda todos sus beneficios en el inframundo y asimismo que te pueda sacar de este lugar por la puerta trasera, no sin antes exponer esto ante toda la escuela como se debe. Las mujeres del consejo estudiantil sonreían triunfantes por eso. Era cierto, como héroe del inframundo, no se le podía propinar un castigo certero a menos de que él incurriese en la negación de su castigo, por lo cual obligarlo a realizar una labor increíblemente tediosa y degradante parecía ser una excelente opción. Ahora solo había una cuestión. Así es, de hecho, tienes demasiada suerte de que solo esta nimiedad sea tu castigo, pero ya que no podemos confiar en un animal como tú, yo misma me encargaré de vigilarte desde el principio hasta el final de tu castigo. Esta vez el sorprendido no fue solo Issei, sino también todos los demás miembros del consejo. ¿Hoy Kaicho estás segura de eso? Sagi estaba preocupado, eso quería decir que prácticamente ella se llevaría parte del castigo de cierta manera. Kaicho, estoy de acuerdo con Sagi, si se trata de vigilar a este animal, nosotras gustosas podemos ofrecernos. La preocupación de las demás era genuina, Issei cada vez mostraba en su rostro más desagrado y enfado. Todo estaba planeado, era cierto, pero esto ya se estaba haciendo demasiado degradante. Se los pondré de esta manera. ¿Están seguras de querer pasar siquiera un solo segundo con este sujeto? La pregunta de Sona dejó de piedra a las chicas del lugar, muchas comenzaron a reclinar la cabeza. Eso supuse, finalizó ella cerrando documentos y demás. ¿Alguna objeción? Ninguna. Contestó a duras penas el castaño, con un gesto de evidente molestia, casi depresión. Esto no escapó a la vista de la líder de Citrit, quien de manera imperceptible para sus compañeros dejaba escapar un gesto de dolor. Bien, si no es más, comenzarás esta misma noche con el dojo de Kendo. Querías divertirte en ese lugar, ¿no es así? Alégrate, decía la líder Citrit con sorna y una sonrisa divertida en su rostro mientras se levantaba de su asiento, tomando la delantera en dirección a la salida del lugar. Con resignación, el dragón rojo la seguía con molestia en su rostro. Espere, Kaicho, exclamaba la torre de cabello azul, permítanos acompañarla. Es cierto, no podemos dejarla sola con ese animal. Ya que estaba cerca de la salida, ninguna de las dos chicas pudo ver cómo su líder chasqueaba su lengua molesta.
Ya dije que yo me encargaría de vigilar a este perro por mi cuenta, respondía esta agreste, con real enojo esta vez. Por favor. Insistimos. Ella estaba frustrándose en verdad, si seguían insistiendo y ella negando, realmente parecería que ella quería estar a solas con el castaño, y eso era algo que ella no podía permitir siquiera que pasara por la mente de los demás. Está bien, acompáñenme durante un rato. Las cejas del castaño se juntaban ante esa respuesta, eso solo quería decir que su castigo realmente sería fastidioso, al menos durante esa noche. El resto retírense, los espero mañana a primera hora. Y así comenzaba lo que sería la primera noche de lo que sería probablemente el resto de su período estudiantil, al menos durante ese segundo año. Era difícil creer que a la hora a la que estaría descansando tras haber cenado en casa de sus padres y amigos, recibiendo abrazos y cariños por parte de sus compañeras, él estaría con un trapeador en mano, pasando furiosamente sobre el piso de madera del dojo de Kendo, con 3 mujeres vigilándolo en las gradas, Sona Shitri, Momo Anaka y Tsubasa Yura, la líder de esta cruzada de piernas en la parte más alta de las gradas, cruzada de brazos, sin quitar la mirada del castigado. Spuff. La torre de cabello azul escupía despectivamente el suelo por donde había trapeado anteriormente el castaño. Yura. Exclamaba Momo molesta y asqueada ante tal arrebato de su compañera. No le veo el problema, sigo pensando que el castigo fue demasiado suave para esta escoria, respondía la peli azul, a lo cual el castaño simplemente se limitaba a volver a limpiar, escondiendo sus ojos entre sus cabellos, ajeno a los comentarios despectivos de sus compañeras demonio. Rezongaba él como una leve risa. Él sabía que de haber seguido siendo el mismo pervertido y degenerado que era a inicio de su segundo curso, probablemente no hubiese terminado de manera diferente a la que estaba siendo tratado en ese momento. Spuff. Otro escupitajo volvía a aterrizar donde Issei recién había limpiado. Esta vez el castaño lo ignoraba, siguiendo su recorrido de limpieza. Te falto ahí, gusano, señalaba la peli azul con su pie, sin miedo de señalar ya que su legging negro le impedía mostrar mucho desde esa perspectiva. El castaño simplemente continuaba ignorándola, haciendo que ella se enojara en forma: eres sordo, animal. El castaño finalmente reaccionaba ante el insulto, mirando a la peli azul con una sonrisa tonta. Vamos, ¿no es un tanto difícil limpiar una y otra vez el mismo lugar? Decía rascándose la cabeza. Siendo así, es más fácil limpiar luego de que Yura-san haya terminado de escupir todo lo que quiera. No te pases de listo, idiota. Gritaba ella levantándose preparada para pelear. Ya basta. Quien ordenaba era la líder de Shitri, sin cambiar de posición. Lo que dice el señor Yodo es cierto, no puedo decir que no entiendo cómo te sientes, Yura, pero trata de controlarte. La peli azul estrechaba su mirada. Entendido, Kaicho. Tras eso Issei continuó limpiando, en silencio. Al parecer esa noche no habría una comida digna para él. Joder, creo que ni siquiera habrá una comida para mí esta noche, murmuraba él por lo bajo. Era la primera vez que sentía el estrago del hambre en su sistema. Sería fastidioso sentir ese vacío en el estómago mientras estaba trabajando. Finalmente su trabajo había terminado, al menos durante esa primera parte. El dojo relucía de limpio. Algunas personas entusiastas incluso se atreverían a decir que se podría comer justo en el piso donde la prepotente torre había escupido anteriormente con tanto ánimo. No solo eso, en esa noche el castaño se había encargado de limpiar el equipamiento deportivo del lugar, sacudir colchonetas, organizar almacén, incluso había hecho el reemplazo de la pieza de madera por donde él y los otros 2 imbéciles habían entrado a rastros, además de tapar el agujero en la ducha por donde había espiado. Era poco pasada las 2 de la mañana cuando el castaño finalmente caía rendido al suelo, sujetándose el estómago adolorido. El hambre era molesta, no se imaginaba cómo sería levantarse por la mañana sin un bocado en su boca. Vamos, ya termine por hoy, ¿no tienen algo de comer? La Shitri pasaba delante de sus súbditas. Agradece que puedes descansar unas horas antes de que empiecen las clases, respondía esta despectivamente. A eso el castaño simplemente sonreía resignado, con una expresión derrotada en su rostro. Eso quiere decir que no, maldición. El cansancio era evidente a la vista. ¿Ahora si te arrepientes de ser un zángano pervertido y yodo? Preguntaba Momo cruzada de brazos. Un leve suspiro fue la única respuesta que obtuvo. El silencio gobernó ese lugar durante un largo rato. ¿Dónde voy a dormir? Preguntaba alzando levemente sus hombros aún con su mirada en el suelo. ¿Tengo que hacerlo en el suelo? ¿Dormirás en el almacén? ¿Puedes usar alguna de las colchonetas que hay guardadas? Respondía la líder de Shitri al instante.
Perfecto, me iré a dormir, hasta mañana, contestaba este levantándose a duras penas, entrando al almacén, cerrando la puerta atrás de él, con una actitud serena como pocas veces se le veía. Fue tal su actitud, que el portazo que casi tumba la pared hizo que se volcara el corazón de las tres presentes por el susto del momento. Este imbécil, gruñía la peli azul, a punto de ir a reprender al dragón rojo, sin embargo, su líder se había adelantado, poniendo el candado en la puerta del almacén, dejando encerrado al mencionado. Su labor terminó por esta noche, les recomiendo que descansen adecuadamente, mañana será un día ocupado, ordenaba la peli negra a sus dos súbditas. ¿Qué hará usted, Kaicho? Preguntaba Momo inquieta. Plantaré algunos familiares e iré a dormir en la habitación de respaldo del concejo, contestaba esta de manera directa. Ambas chicas querían replicar, pero el cansancio les estaba ganando, no creían tener las ganas de hacer esa maratón durante varios días seguidos. Entendido, contestaba Momo nerviosa. Kaicho, por favor, tenga cuidado, ya sabemos de lo que es capaz esa bestia de yodo. Las dos se retiraban en un círculo mágico, permitiendo que Sonasitri finalmente soltase un suspiro de alivio. No tenía mucho tiempo que perder, tenía que ir al edificio alterno del concejo y volver lo más rápido que pudiese y llevar al dojo lo que fuese necesario. Hacía ya un buen tiempo que Issei no tenía una noche tan mala para dormir, más precisamente desde su entrenamiento con Tanin. Era cierto que estaba en mejores condiciones que dormir sobre unas hojas mal puestas sobre tierra rocosa, pero al menos en esa montaña siempre hacía calor. Vamos, ¿por qué tengo que tener tanto frío? ¿No se supone que como parte dragón debería tener una piel más gruesa? Puede que sí, pero ya estás acostumbrado a dormir en medio de varios cuerpos femeninos. Si no fuese por tu piel de dragón, probablemente el frío se te estaría atornillando profundamente hasta los huesos. Podrías darme ánimos, ¿no lo crees, viejo amigo? Estás en esta situación por este triste show que han montado ustedes dos. Puedo decir que no es necesario animarte, tú mismo quisiste estar en este predicamento. Issei bufaba un suspiro, girando de lado, recogiéndose a sí mismo. Sabes que me cobraré esto con lo de Lopa y Dragón, ¿verdad? Puedes intentarlo si gustas, compañero, pero ambos sabemos que hace mucho dejaste de ser el Lopa y Dragón. El castaño bufaba un suspiro divertido. Era cierto, alguien finalmente lo había curado de esa obsesión que él tenía con el morbo, con las tetas enormes. Tan sumido estaba en esos pensamientos y en el cansancio que lo dominaba que casi no notó el brillo mágico de color azul que se propagaba por el salón del almacén. Lo siguiente que sintió, fue como una cálida cobija era puesta sobre él, a la par que la mano que la soltaba paraba a descansar delicadamente en su mejilla, retirando unos cuantos cabellos rebeldes que no dejaban apreciar su rostro. Debes estar muy cansado, Issei. Una sonrisa aparecía en la cara del chico, ese solo tacto hacía parecer que lo ocurrido durante aquel horrible día era solo un mal sueño. Lo estoy, contestaba él con una sonrisa que reflejaba alivio, pero supongo que tú también lo estás. Una sonrisa se posaba en el rostro de la chica que había llegado a rescatarlo de su tormento. Sí, pero al menos yo ya comí, decía ella, sacando de un pequeño morral un modesto bento. El aroma de la comida rápidamente llenó la habitación, haciendo que el hambre de Issei aumentase rápidamente. La salivación no demoró en hacerse presente, razón por la cual él se levantaba preparado a alimentarse. Al abrir la tapa, el golpe del aroma de la comida lo trajo a la vida. Sin demora tomó los palillos para probar el primer bocado. El ruido de la comida pasando por su tráquea hizo eco por el desolado lugar donde solo estaba él, sentado cruzado de piernas, mientras su acompañante se sentaba delicadamente en la colchoneta sobre la que él descansaba, apoyándose sobre su mano, corriendo unos cuantos cabellos rebeldes que le tapaban la vista. La noche continúa así, simplemente con el castaño comiendo con bastante satisfacción en su rostro, y su acompañante mirándolo con una sonrisa cariñosa. Gracias, decía el castaño recostando la vasija vacía en el suelo, juntando sus manos en agradecimiento. El frío del lugar casi no parecía molestar, pese a que el aliento de ambos se reflejaba como un vapor. Me alegra que te haya gustado. Tras decir eso, ella se recogía levemente, abrazando sus rodillas, alzándolas, con una mirada de pesar y de tristeza en su rostro, recostando su mentón en sus piernas. Ella agradecía de una u otra manera los leggings que abrigaban sus piernas en ese momento. Es lo menos que podía hacer por ti. Discúlpame, muchas cosas se salieron de control hoy, continuaba ella desviando su mirada a otro lado. Que llegasen todos los demás miembros de tu clan, que Yura y Momo hubiesen sido así de groseras contigo. No quería que te vieses tan humillado hoy. El castaño también miraba al suelo con cierto pesar. No sabes lo que me estaba doliendo verte tan rebajado por los demás. No es justo.
Puede que no lo sea, contestaba el castaño esbozando un rostro tan solemne como le era posible hacerlo, pero, es por tu tranquilidad, eso hace que valga la pena. Tras decir eso, otro silencio se asentaba en el lugar, un silencio que era roto por unos sonidos de arrastre, el frío que sentía Issei era levemente mermado por unos brazos delgados y delicados que lo rodeaban por la espalda y un mentón que iba a parar a su hombro. Comienzo a cuestionarme si es así, respondía ella llevando el cuerpo del castaño tan pegado a ella como podía hacerlo, te he puesto en una posición horrible durante tanto tiempo, no solo eso, cada vez tenemos que hacer que te rebajes más ya que cada vez se hace más sospechoso esto, ya no basta con las tonterías de siempre, hemos llegado al extremo que para encontrarnos a solas hemos tenido que hacerte pasar por lo de hoy, ella apretaba los dientes apegándose al dragón rojo en un pesado abrazo, mantener esto en secreto, no es algo que valga la pena si te sigo lastimando así. Sí que lo vale, contestaba Issei tomando con delicadeza las manos que lo estaban tomando, acariciándolas con su pulgar, estoy protegiendo lo más valioso para mí, ¿cómo no va a valer la pena? Respondía él girando su cabeza para ver a los ojos violetas que lo veían al borde de las lágrimas, de no ser por ti, probablemente hubiese terminado haciendo estupideces peores, al menos en este momento estoy haciendo esto para protegerte. Este secreto es más como un capricho, respondía ella de manera agreste, sé que a ti no te molesta contarle a todos lo nuestro, pero para mí, es importante que nuestra fachada se mantenga, al menos por ahora. Entonces seguiré luchando por hacer que así sea, respondía el castaño poniendo más entusiasmo en su sonrisa, incluso estas cosas son nimiedades como si ser conserje por 3 meses me molestase. Si solo ese fuese el problema, respondía ella, a veces pienso que no merezco esta felicidad. Por primera vez, el rostro de Issei se torcía levemente en una duda. No sé, esa última parte me confunde y me molesta, respondía él con decisión en su mirada, mi felicidad al parecer está atada a la tuya. Si no mereces la felicidad que tienes, ¿cómo voy a merecer la mía? El silencio volvía a apoderarse del lugar, aquella chica de cabello negro pasó de la tristeza a reírse levemente por lo bajo. ¿Cuándo te volviste tan elocuente? Preguntaba la chica bastante divertida, eso sí que fue dejarme desarmada sin argumentos. El castaño se rascaba la cabeza mirando al aire. Bueno, siempre dijiste que tu pareja debía ser alguien que fuese inteligente, ya que aún no domino mucho del ajedrez, supongo que el saber qué decir en un momento clave tendrá que contar por ahora. La sonrisa de ambos se hacía más radiante. Vamos, no te subestimes, ya estás a un nivel al que podrías competir contra Tsubaki, quizás incluso ganarle a Rias, murmuraba la ojivioleta, has aprendido mucho mientras te enseñaba, que no lo digas seguido no quiere decir que no sea verdad. Ahí tienes un punto, finalizaba él, comenzando a sentir como la comida lo reponía, generando a sí mismo que su cuerpo cansado diese la orden para que él durmiese. Deberías dormir, nos esperan días largos y pesados, decía la ojivioleta con dulzura en su voz. Lo sé, contestaba él, recostándose de nuevo en su improvisada cama, cubriéndose con la cobija que le habían traído, cerrando sus ojos los cuales pesaban ya bastante, sé que nos esperan días demasiado duros, su sonrisa comenzaba a perder fuerza. Pero esta seguía ahí, radiante, y solo había una razón, él estaba recostando su cabeza sobre las piernas de su compañía, deberías ir a dormir también. Lo haré, créeme que sí, respondía ella acariciando mejillas y frente como si fuesen mármol, pero arrullarte y acompañarte hasta que te duermas es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que te hice pasar hoy. La sonrisa del castaño recuperaba fuerza pese a estar a punto de dormirse. Tonta, ya te dije que no te lamentases por eso, respirando hondamente el castaño finalmente relajaba todo su cuerpo, una última acción antes de caer en el abrazo de Morfeo sería lo único que le sería permitido, alzando su mano, tocaba la mejilla de la chica que lo miraba con una sonrisa condescendiente, buenas noches Kaicho. En efecto, Sona Citri también se sentía demasiado cansada, sin embargo, ella tenía que hacer algo por él para compensarle todo el tormento que le había hecho pasar en el día nada más por su triste capricho. Aún así, ella también era egoísta, y pese a todo lo ocurrido en el día, solo quería terminar esa dura jornada de una manera. Reclinando su rostro, retirando sus gafas ella se permitió una sonrisa pícara y seductora, dejando estas en el suelo ella tomaba el rostro del castaño con ambas manos acortando la distancia entre ambos. ¿Recuerda lo que dijimos cuando estuviésemos solos? La sonrisa del castaño brilló una última vez antes de quemarse. Es verdad, buenas noches Sona. Una sonrisa esperanzada se posó en el rostro de la peli negra, acortando finalmente toda la distancia entre ambos, cerrando así un beso cansado pero muy, muy profundo entre ambos. Buenas noches Issei. Final capítulo 1. Continuará.